Yo también creo que hay que resaltar la valiente actitud de los jóvenes en esta coyuntura, pero cuidar también a aquellos que han pasado problemas producto de ejercer su derecho a protestar. Quiero comentar en ese sentido, si me permite, el caso de un alumno mío, Lucio Suárez Valle. Él ya le extrajeron un perdigón del brazo y otro de las piernas, pero tiene tres perdigones en el cerebro y uno en el tórax. Su situación es muy delicada, pasó del Almenar al Casimiro Ulloa, y su familia ya no le están alcanzando los recursos para sostener esta situación, fue el apoyo anímico que necesitan. Entonces, si me permiten, su cualquier teléfono. colaboración de buena voluntad, así es, 967-383-533, es el teléfono del padre de Lucio. Exitosa. Cualquier persona de buena voluntad, por favor, colaborar, que es un caso bastante grave. Estamos hablando de 3. Vamos a repetir el teléfono, doctor Espinosa, si lo permite. 967-383-533. Es el teléfono del padre de Lucio Suárez Valle, que es un chico que está herido en este momento. Y su familia, o sea, el chico requiere atención, y por esas cosas increíbles que tienen que cambiar en el Perú, tiene que recurrir a la solidaridad para poder tener lo que necesita para tratarse. Y Muchas no gracias se preocupe, por la información, porque doctor lo vamos Espinosa. a repetir durante toda la emisión del programa. No se preocupe. Muchas gracias. Vamos Muchas a ir inmediatamente a las preguntas para la cual lo hemos convocado. Ya ha trascendido la información del borrador de ponencia de la señora Ledesma. Se ha dicho que la ponencia plantea declarar improcedente el retorno del señor Vizcarra a la presidencia de la República. Sin embargo, se declara inconstitucional la declaración de vacancia, y que se recomendará subir los votos de 87 a 104 para el futuro declarar la vacancia presidencial. ¿Usted nos explica qué significa eso, por favor? Con todo gusto, dentro de lo que cabe, que lo que ha trascendido es un documento, entiendo, que es sería el mismo texto de borrador que nos han pasado a nosotros. Entonces, el día lunes nos reunimos precisamente para que nos alcancen el borrador. Había un pedido de adelantar la audiencia del miércoles al martes. Nosotros estábamos por adelantarla, pero la mayoría dijo lo contrario. Y por la incorporación de los amicus curia, o sea, las personas, expertos, instituciones que conocen sobre la materia y que a las cuales entregan un informe escrito y a la vez exponen en la audiencia para darnos más elementos de juicio. Pero vamos a lo que estabas tú preguntando. En rigor, en este caso se discuten varias cosas. En primer lugar, tenemos un concepto de la Constitución que no está claramente definido, grave y permanente incapacidad moral. Y en los últimos años esto se ha aprovechado para usarlo como una causal de mal desempeño. O sea, el presidente no me gusta cómo funciona y por ahí digo que su comportamiento y lo saco. Entonces, esto se tiene que regular, dándole un contenido y eventualmente poniendo votaciones calificadas. Eso lo tenemos que ver, yo no puedo adelantar opinión. Pero es un tema a discutir. ¿Cómo se hace para que esto no sea un elemento de desequilibrio incontrolable de poder entre el Congreso y el gobierno? Sobre todo cuando estamos en casos de un último año del Congreso en los cuales el presidente no puede aplicar una salida del Congreso. Entonces, el presidente está expuesto a que le apliquen el artículo, pero no tiene respuestas para dar. Es un primer tema a tocar. El segundo tema a tocar es, ha habido un caso, el caso Swing, para llamarlo de alguna manera, planteado ante el tribunal. El gobierno dice que con una vacancia planteada como fue planteada se invaden sus competencias, y el Congreso obviamente dice lo contrario. Lo que tenemos que definir es esa situación, entonces, y sí, por lo que llamamos los abogados conexidad, vinculación de cosas que serían
muy parecidas o lo mismo, tendríamos que ver, aun cuando el señor Vizcarra no presentó ninguna demanda, ninguna medida cautelar, ningún nada frente al segundo caso, si por conexidad nos pronunciamos sobre él. ¿Cuál es el efecto del pronunciamiento del tribunal? Para completar las preguntas que ustedes me hacían. El tribunal puede declarar nula toda actuación que sea inconstitucional. Ahora, de allí a que eso signifique la reposición de un expresidente, eso no es necesariamente un efecto que pueda ocurrir. Entonces, hay posiciones divididas y eso es justamente lo que tendremos que discutir en el debate. Doctor, si podemos por favor. pasar al segundo caso Vizcarra y entrando, pronunciándonos sobre la situación de él. ¿Lo puede o no lo puede hacer el Tribunal Constitucional? ¿Podría o no podría reponer a Martín Vizcarra como presidente? Es que nosotros no ponemos, Nicolás, presidentes o los quitamos. Lo que nosotros hacemos es detectar si un trámite de vacancia si responde al parámetro constitucional o no. Y la discusión es que aquí en realidad solo hay un proceso sobre la primer pedido de vacancia y si por lo que llamamos los abogados conexidad, vinculación de dos cosas que son lo mismo, podemos entrar a resolver el segundo pedido. Asumamos, yo no digo que sea la posición, porque en realidad todo esto puede terminar en una improcedencia, como nosotros. El caso ya acabó, el caso sí, no me quiero pronunciar y se acabó la historia. Eso es un escenario posible. Entonces, el otro es concederlo por el caso Swing, decir que ahí se hizo una vacancia que no se ciña a los parámetros constitucionales, pero bueno, después de aquello ya ha habido la elección hasta de 2 presidentes, entonces y en ese primer caso no se perfeccionó la vacancia. El tercer escenario que me plantea de pronunciarnos sobre la segunda vacancia no necesariamente dependerá de la discusión que planteemos, si es que asumimos ver la segunda vacancia, no necesariamente lleva a la reposición del señor Vizcarra a la presidencia, porque lo que nosotros podemos decir es si es nulo o no es nulo lo que hizo el Congreso, y el Congreso tendrá que definir. Entonces, si ocurriera eso, si sostiene la sucesión presidencial que ha hecho, porque el señor Sagasti no es nombrado como producto de la nulidad, no es el problema el caso del señor Merino, entonces el Congreso tirarse para atrás de lo que ha hecho y tomar otra decisión. Entonces, es mucho el marco y muy delicado el marco de lo que resolvemos. Y yo no puedo adelantar opinión, solo presento escenarios, como el escenario importante que no hay que olvidar, que es el de la causal, porque en este momento, por incapacidad moral permanente, basta que tenga yo una cantidad de votos, si no me gusta un presidente presidenta y lo voto. Pero eso es precisamente, y si me permite Karina, antes de pasarle la posta en esta conversación, exitosa. Es decir, la Constitución, ¿qué cosa es lo que dice? Que el presidente puede ser vacado, entre otras causales, por permanente incapacidad moral. Pero no dice en ninguna parte en qué consiste esa incapacidad moral o bajo qué condiciones se produciría la situación. Entonces, ¿quién decide si el presidente es incapaz moralmente de manera permanente? El Congreso. Por eso fue que el Tribunal Constitucional en 2003 recomendó que se subiera a la valla, porque eso se podía hacer con una mayoría simple hasta el año 2003. Y el Congreso felizmente cambió el reglamento y subió a los 2/3. Entonces, el problema es que si esto es así, la decisión que habría tomado el lunes pasado el Congreso está ajustada a la Constitución. Ahora, que es una barrabasada en términos políticos, y que detrás de eso había la voluntad política de sacar a Vizcarra para poner a los peores en el Ejecutivo, es otra discusión, digamos política, pero apegados a la Constitución. Es que hay cosas, mira Nicolás, Karina, que yo no te puedo contestar porque justamente es el eje medular de lo que vamos a resolver. Entonces sería adelantar opinión. La diferencia cuando tú invitas a un abogado
y invitas a un juez, es que el juez resuelve un caso y no puede adelantar opinión sobre el caso. Justamente sobre lo que planteas, Nicolás, es lo que vamos a discutir. O sea, a ver, entonces, ¿basta el tema de incapacidad moral? ¿Es un tema de votos? O sea, 87, 104, lo que fuera, o hay un contenido de esta situación y no podemos pasarnos ese contenido. Eso es lo que vamos a discutir. O sea, no. Y como en su momento, tú recuerdas el caso que planteas, el caso de los 65 congresistas que querían vacar a Toledo y querían plantear la vacancia, ya el tribunal tuvo que poner un parámetro que en ese momento fue el de la votación de los 2/3. Ahora, ¿este parámetro basta? Tenemos que decir incapacidad moral es esto, entonces tenemos que subir la varilla. Eso es justamente lo que tenemos que resolver. Ese es el núcleo más importante de lo que tenemos que resolver, porque eso trasciende a la coyuntura de Merino, Vizcarra y Sagasti. Eso es una cuestión que le puede afectar a cualquier presidente o presidenta de la República. Por eso no debiéramos dejar de pronunciarnos al respecto. Ahora, Karina, Nicolás, todos ustedes han sido parte alguna vez de una discusión colegiada. Una discusión colegiada, a veces uno tiene las razones, pero no tiene las convicciones de los colegas. Vamos a ver pues cómo se resuelve. Lo claro es que el tribunal ha tenido un problema con un legislador que ha puesto una norma que da plazos demasiado largos a estos procesos. Si yo doy 30 días hábiles, que son 40 días para resolver, una crisis política se puede incubar en ese momento y nosotros no podemos hacer nada, porque le estamos quitando el derecho de defensa a quien puede contestar. O sea, hay una primera cosa que el Congreso tendría que cambiar de regulación. Estos plazos deben ser más cortos. Vencido el plazo, apenas termina el plazo, estamos programando la audiencia, que es mañana, y queremos resolver el asunto pasado mañana. ¿Lograremos el consenso para resolverlo? Lo vamos a intentar. A veces un caso uno llega y cree que va a ser muy difícil y se pone de acuerdo en 15 minutos, y a veces cree que es un caso fácil y se toma 3 días. No, pero hay la voluntad de tratar de encontrar una respuesta el día jueves a todos estos problemas. Precisamente usted me acaba de responder lo que yo le iba a preguntar. ¿Por qué no aceleraron? Pero tengo en cuenta los tiempos, ¿no? El Congreso de la República se tomó hasta el último día, pero no había manera, no había caminos, no habían acciones de amparo, no había posibilidad. En realidad, si alguien hubiese querido plantear un amparo, lo hubiera planteado. El tribunal no puede, por propia iniciativa, de oficio, diríamos los abogados, Karina, plantear un amparo o una demanda de inconstitucionalidad. El tribunal recibe un proceso competencial y tiene que cumplir con el plazo que la ley establece. Si nosotros, Karina, Nicolás, hubiéramos dicho no, el país necesita resolver antes y no esperamos la respuesta del Congreso, hubiéramos resuelto el 8 de noviembre, estaríamos presos todos por prevaricar, porque estamos violando el parámetro establecido por la ley. Entonces, por eso la invocación, el plazo para contestar es muy amplio. Y los procesos competenciales siempre tienen una connotación política, porque lo que estamos discutiendo son márgenes de competencias de autoridades. Entonces, eso siempre tiene connotación política. Y las crisis políticas hay que resolverlas rápido. Entonces, si nos vamos a poder patear, para decirlo en términos cotidianos, 30 días hábiles, que son 40 días naturales, es a esperar el pronunciamiento de una de las partes para después comenzar, probablemente la solución del tribunal, por más buena voluntad que tenga, llegue tarde para ciertos acontecimientos. Entonces, estamos invocando, a título personal lo hago, al legislador a que modifique esto. Queda claro que no se puede exponer al país a una espera, entonces, y a un tribunal atado de manos, porque no tiene competencias hasta que no le conteste la otra parte. Doctor, yo sé que usted no me va a contestar nada porque es un juez y van a deliberar y el tema que ha trascendido sobre la ponencia está pues sobre la mesa, ¿no? Yo quería desviar un poco el tema hacia lo que se ha escuchado en las calles todos estos días
y se habla de un cambio de constitución. Los muchachos, los chicos, la generación del bicentenario han hablado sobre lo podrida que está la política peruana, los políticos, ¿no? Y hemos visto de verdad varios ejemplos. Entonces ellos hablan del cambio de la Constitución. ¿Qué sería lo más sano? Acabamos de entrevistar a una estudiante de la Universidad San Marcos. ¿Cuáles son los caminos, doctor? ¿Cuáles son los caminos? El referéndum, que un partido político haga suya esta propuesta y que lo plantee como una de sus ejes de campaña. Estas son las propuestas, este es el artículo que hay en la Constitución y esto es lo que yo quiero mejorar para que comparativamente la gente sepa qué es lo que se quiere mejorar. ¿Qué es lo más sano? Usted que es constitucionalista. No, y además te agradezco las preguntas de los dos, siempre muy interesantes, porque me tocó vivir la experiencia del 2000, cuando se formó una comisión de expertos precisamente para analizar lo que tú estás planteando, Karina. Entonces, si hacíamos o no una nueva constitución y qué cosas tenía esta nueva constitución. En realidad, la decisión de hacer una nueva constitución es una decisión política. Entonces, la Constitución es una suerte de pacto político que hacemos para establecer reglas de juego jurídicas en las cuales funcionamos. Entonces, una Constitución se cae si no hay voluntad de cumplirla o si los órganos tipo Tribunal Constitucional no la hacen cumplir. Entonces, ¿hay una crisis política? Sí. La salida de la crisis política en muchos países es hacer un cambio constitucional. Miremos el ejemplo chileno. ¿Es este sentimiento de los jóvenes una lógica que comparte todo el mundo o no? Porque si es solamente un grupo significativo de jóvenes que han demostrado una valentía muy notoria en esta coyuntura, o realmente toda la ciudadanía entiende necesario un cambio constitucional, o basta con algunas reformas, o lo que se está pidiendo es la salida de una clase política que no nos gusta. Entonces, esas cuestiones se tienen que aclarar, y para eso, en realidad, lo único que sirve son generar espacios de diálogo que nos lleven a generar consensos, para ver si se cambia una constitución, si se modifican algunos artículos, o se pone algunas disposiciones que permiten la renovación de la clase política, como pasa en otros lugares del mundo, ¿no? No reelección para quien tuvo ciertos cargos, entonces por lo cual renuevas la clase política sí o sí. Son salidas, pero depende de qué consenso se genere en función de esa salida. Claro, pero doctor Espinosa, nosotros acá en Exitosa hace rato estamos diciendo que la discusión en el Perú, y lo dijimos antes de la pandemia que hizo más evidente lo que estaba ocurriendo en el Perú, que la discusión ya no es que hay que hacer cambios, sino de qué tamaño son esos cambios, hasta dónde van a llegar, y por lo tanto cuáles son los procedimientos que hay que seguir para lograrlo. Pero, por ejemplo, para regresar al tema de la discusión sobre la incapacidad moral, es decir, la Constitución dice en el artículo 113 que la presidencia puede vacar por incapacidad moral permanente, y no explica qué cosa es la incapacidad moral permanente. Pero en el artículo 117, la misma discusión dice que el presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir elecciones, por cerrar el Congreso irregularmente y por impedir el funcionamiento de los órganos electorales. O sea, según esta Constitución, el presidente puede matar a su mujer, violar a su secretaria o estar involucrado de manera grotesca en actos de corrupción y no puede ser acusado. Eso es inadmisible, doctor Espinosa Saldaña. Esto tiene que cambiar. Sí, pero hay diferentes maneras de cambiar. Entonces, una puede ser la interpretación hecha por el mismo tribunal. Recuerda, Nicolás, que la Constitución no dice cuántos votos se requiere para la vacancia, y la interpretación del tribunal es la que salvó el problema. Entonces, esta sentencia puede, no hay ningún impedimento para eso, darle un contenido a esta incapacidad moral y darle también algún canal a aquellas cosas que se consigue, que sean de mal desempeño, que no sean propias del cargo,
para ver dónde se tratan, si en el operación del 117. Me permite, doctor Espinosa, detenernos un minutito acá. La pregunta es si eso lo puede o no lo puede hacer el tribunal, porque eso es un cambio constitucional. Es decir, si el Tribunal Constitucional define que es incapacidad moral, le está agregando texto a la Constitución. No, el Tribunal no está interpretando, sí, ni reglamentando. Vamos por partes, Nicolás. La interpretación hoy día se entiende como concretización de la Constitución. Entonces, nosotros al interpretar tenemos que rellenar, cabe el término, los vacíos o resolver las dudas. Y lo hemos hecho con un montón de situaciones. Por ejemplo, la Constitución te dice que tienes derecho a la huelga, ya, pero ¿qué significa la huelga? El tribunal tiene que decirlo, porque en algunos países huelga es solamente cesación de funciones, en otros países la huelga puede ser por trabajar a reglamento y en otros países incluso permiten huelga de los empleadores. Entonces, es el intérprete constitucional llamado tribunal quien está llamado a cerrar estos vacíos. Debo entender entonces que usted se inclina más a que no necesitamos una nueva constitución, sino que tenemos una constitución que en realidad necesita interpretaciones, que está bien la constitución que tenemos. No necesariamente. Lo que estamos hablando, Karina, son de opciones. Una opción es la interpretación, otra opción es la reforma de artículos y otra opción es obviamente el acuerdo político para hacer una nueva constitución. Pero lo que requiere la fórmula 2 o la fórmula 3 es consenso político. O sea, una constitución, si se cambia por la voluntad de unos, pero sin acuerdo de mayoritario, no se sostiene. Pero eso, entonces, ¿qué sería? ¿Una asamblea constituyente? Sin duda. ¿Dónde se logra ese consenso? Sin duda. Pero su opinión personal, como constitucionalista, personal, no como tribuno. Es que no puedo opinar sobre eso, porque finalmente mi trabajo es hacer la defensa de esta Constitución y de interpretar esta Constitución. O sea, yo no puedo, eso hay que preguntárselo a un analista político, entonces, o a un abogado que no sea magistrado del tribunal. Claro, usted defiende esta Constitución. Claro. No defiendo, tengo que interpretarla, eso es lo que me corresponde. Entonces, si esta Constitución se modifica, yo tendré que interpretar en función de la modificación. Si esta Constitución tiene vacíos, yo trataré de salvar los vacíos. Ahora, una cosa es la función del juez constitucional y otra es la función del político. El político es el que se pone de acuerdo para ver si cambia el texto de la Constitución o pone una nueva Constitución. O sea, y si hay una nueva Constitución, yo como juez constitucional tendré que aplicar la nueva Constitución y hacerla respetar. No sé, distingamos los planos, mi querida Karina. O sea, yo no tengo competencias para cambiar una Constitución. Yo lo que tengo competencias es para interpretarla y a veces interpretarla creativamente cubriendo sus huecos. Si hay una decisión política de hacer una nueva Constitución, yo lo que tendré que hacer es hacer respetar esa nueva Constitución. Ese es mi trabajo. Doctor. Si yo fuera constituyente, sí, pues obviamente yo tengo competencia para cambiar una Constitución, pero no lo soy. Doctor, una última consulta de mi parte y regresando al tema de la demanda competencial. ¿Cuándo vamos a tener ya un fallo firme? ¿Mañana mismo? Porque entenderá que el contexto lo amerita. Mi idea era cuando, acogiendo el pedido del procurador, que adelantáramos incluso la discusión, pero mayorías ganan y hay que respetarlas. Mañana tenemos la audiencia, el 19 tenemos la votación. Y la vocación nuestra es que el jueves 19 podamos ponernos de acuerdo y sacar un resultado, sea cual fuere, pero sacar un resultado. Ese es el planteamiento. Ahora, yo no tengo bola de cristal, mi querida Karina. Si hay colegas que se ponen en posiciones cerradas y no transigen, de repente pasamos el 19 algún día más, pero el planteamiento es que resolvamos el 19. Ese es el planteamiento del principio.